Protocolo muy sencillo, lo vamos a hacer bien práctico. Unos minutos nada más y luego ya les voy a dar un tiempito si ustedes quieren para hacer preguntas, porque por ahí esta temática surge un montón de preguntas y la idea es poder tener este espacio. Gracias. Un protocolo tiene que ver con los pasos a seguir en el caso, por ejemplo, de que suceda un abuso y en el caso de que también tengamos situaciones donde haya niños, niñas, adolescentes, personas que vengan con una identidad o suceda esto. Les voy a mandar al Consejo de Pastores de aquí. A ver cómo está, es que no me acuerdo cómo lo tengo agendado. Si no lo tienen ustedes, el protocolo hecho por Asiera frente a alguno de los casos. Ahí lo acabé de enviar al grupo de pastores. Ustedes, pastores, lo pueden compartir a las iglesias en general, a sus miembros. Asiera, junto a abogados y profesionales, lo que hicieron es un protocolo para seguir específicamente. Está todo bien detallado, yo no voy a profundizar allí, pero allí está todo en profundidad, digamos, qué hacer frente a algunos casos. Lo vamos a ver muy por encima ahora para trabajarlo juntos. Muy bien, avanzamos. No veo nada. Vamos a ver cada uno de los pasos. Primero, lo que yo tengo que hacer es identificar, como yo le decía, y analizar, buscar. Nosotros como profesores, docentes del reino, aconsejamos, promovemos que en cada iglesia haya un preventor de abuso sexual infantil profesional. A aquellos que les interesa lo que les estoy contando, anoten por favor. Pueden hacerle el curso en EPASI, es una fundación, es la primera fundación que trabaja con respecto a la prevención de abuso de manera nacional. EPASI. Son pastores, bueno, el apóstol Baloy falleció hace poco, ¿verdad? En la pandemia quedó la esposa y la hija. Ahora, para los que quieran, porque esa capacitación es bastante costosa porque es en dólares, porque es una capacitación internacional. Ahora hay una oferta, le estoy tirando no me da nada, le estoy simplemente ayudando. Hay una capacitación que esa capacitación para convertirte en preventor profesional sale 10.000 pesos, que estaba saliendo mucho más. Para que aquello que le interese, escriban a EPASI y fórmense. La otra es placeresperfectos.com, la página que es de los pastores Sinali en Chaco. Ese es un poquito más económico, ¿verdad? Pero ambos te dan la capacitación específica de preventor de abuso sexual infantil. ¿Qué hace el preventor? Ayudar a cada iglesia a detectar. Ahora, ese primer paso consiste en prestar atención, diga conmigo, prestar atención a esos indicadores que yo les mostré antes y especialmente en el marco de la iglesia, que vienen muchos chicos que a veces sus padres no congregan, ¿verdad? Y es así donde nosotros tenemos que observar. En esa capacidad de observar yo tengo que ver si los indicadores son esos indicadores externos que hablan de su comportamiento, de su forma de actuar, de los cambios, eso, o ya estamos hablando de un indicador más preciso como los físicos o como las expresiones o porque nos contó verbalmente que puede llegar a pasar. Hace poquito hicimos la capacitación de prevención para los maestros del pastor, del reverendo Cabrera, es decir, ¿cómo se llama el ministerio? Visión de Futuro. Más de 1.000 maestros de la escuela dominical se formaron para esto, para detectar. Qué importante que los que están enseñando con los chicos, los adolescentes, puedan generar ambientes para ayudarlos a detectar. Eso es una responsabilidad que tenemos ante Dios, realmente, de poder ayudarles a descubrir, detectar. El paso número 1 es detectar. Si yo no veo, si yo no observo, no puedo, ¿verdad?, avanzar con el siguiente paso. Seguimos, por favor. El siguiente. Suelta esa máquina ahora, ¿verdad? Lo siguiente que voy a hacer es, ¿verdad?, comenzar todo un proceso de contención, porque cuando los chicos se abran y comienzan a ver, allí comienza todo una situación, ¿verdad?, de dolor. Entonces estamos ahí para
informar, para enseñarle los pasos que hay que hacer, específicamente hablarle el tipo de abuso que han tenido, que eso no está bien, explicarle, porque aunque ustedes no lo crean, la mayoría de los niños y de las personas que son víctimas no saben específicamente que eso que le ha pasado es malo hasta que no haya justamente alguien que se los enseñe, que se los diga. Hasta que no esté la enseñanza ahí no lo van a ver. Tercero, a ver. ¿Quiénes deben realizar la denuncia? Hasta hace poco tiempo atrás, solamente los padres podían, alguien cercano podía hacer una denuncia en el caso de abuso sexual infantil. Es decir, que era papá, era mamá, era un tío. Ahora, y más luego de la aprobación de la ley Lucio, pero ya estaba esto implementado, toda persona, escúcheme bien, toda persona, vecino, pastor, líder, docente, médico, enfermero, comerciante, que se entera, que descubre y que deja pasar por alto, ¿verdad? Está estipulado legalmente para ser sancionado, porque está incumpliendo a su responsabilidad. Pasó a ser ya una situación pública, significa que es nuestra responsabilidad siempre denunciar. Hay que ir a las autoridades pertinentes y denunciar el abuso. Específicamente, por supuesto que hay todo ¿verdad? Cada caso en particular, ver de qué manera hacerlo. A veces sucede porque hay que ver específicamente cómo se da la cosa, quién es el abusador. Lo importante es encontrar un familiar, si sabemos que, por ejemplo, investigar allí en la víctima, si el abusador es un papá, y tratar de sacar si la mamá está en el asunto, está o no está involucrada, y si no está involucrada es acercarnos a la mamá y hablarle a la mamá que estamos obligados a denunciarlo. No hablarlo solamente por hablar, sino que hay una obligación ahora de tener que denunciar el abuso. Sí, lo que podemos hacer, allí hay dos miradas bastante importantes. Cuando yo estudiaba con Fundación EPASI el tema del abuso, Fundación EPASI es muy, en este sentido, muy radical. Fundación EPASI dice que hay que denunciar públicamente y denunciar socialmente. Es decir, todo el mundo debe conocer quién es el abusador, porque el abusador generalmente no solamente abusa a su familia, a sus hijos, sino que probablemente esté abusando de otro, entonces exponerlo públicamente. Yo tengo mi criterio personal con respecto a esto, porque acá no hay una cuestión bíblica, sino es una cuestión que es lo mejor. Entonces, más vale estudiar la particularidad de cada caso. La denuncia siempre se hace, pero exponer públicamente por ahí a veces, no, para mi forma de verlo, no siempre es positivo. Vos imaginate que vos comenzás a decir tal persona es un pedófilo, un violador, esto, que eso allá, luego ese niño va a ir a la escuela y de repente por la situación, el acoso de los compañeros y se enteren, terminan revictimizando a la víctima. Entonces, para que eso no suceda, cada caso se debe trabajar de manera particular, ¿verdad? Siempre se hace la denuncia, esto ya lo sabemos. ¿Sí? No, yo creo que es una responsabilidad que tenemos nosotros sobre este tema, siempre hay que hacer la denuncia, acompañado de una persona que es familiar. Si no encontramos papá o mamá, porque si no son ellos los abusadores, sería lo ideal, encontrar en papá y mamá, hablarlo, acompañarlos, hacer la denuncia y poder justamente radicarlo. Hay una cuestión acá, Casilda está un poco mejor, entre comillas, por decirlo así. Si hablamos de Fuente, donde nosotros también pastoreamos, otras localidades que son chicas, por ahí se pueden caminar muchísimo. Hemos pasado nosotros situaciones donde después de hacer la denuncia han llevado a los chicos, porque el problema es cuando, por ejemplo, son papá y mamá, cuando de repente lo tienen que sacar de casa y lo mandan a otro lugar. A veces en Rosario, por ejemplo, la forma en hacer la denuncia, cada iglesia está buscando la forma porque, por ejemplo, han hecho la denuncia en Rosario y lo han puesto en lugares donde en ese lugar luego lo han prostituido en la propia institución. Tenemos un sistema tan perverso en el gobierno que, igual que la violencia de la mujer. Es decir, nos encontramos en ciudades como Rosario que, por ejemplo, va a denunciar porque el esposo le está pegando, porque la pareja le está pegando y después no se sabe qué hacer con la mujer, dónde llevarla. Bueno, lamentablemente nosotros tenemos que ser como iglesia muy precavidos de cómo caminar en estas cuestiones, porque a veces el remedio termina siendo peor, ¿verdad?, que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Pero
no podemos quedarnos tranquilos sabiendo que en una casa están abusando de una persona. No podemos quedarnos tranquilos. Cada situación, yo les aconsejo que cada situación sea estudiada, poder ir a los pastores, poder ir a gente profesional y sea estudiada de manera particular. Ahora vieron que, porque hay gente que dice, pero entonces yo fui abusado y ahora quiero salir a denunciar. Imagínense que si somos 40%, 50% que fue abusado en algún momento, que ahora quiere hacer la denuncia, ¿verdad? Entonces poder analizar cada caso en particular y ver la conveniencia de la situación, porque la idea es poder preservar ahora a esta generación que Dios nos ha confiado, ¿verdad? Y si nosotros hemos pasado por abuso, como decíamos antes, que nosotros seamos sanados. Hablábamos antes con los pastores allí, que, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de sanidad? Lo difícil que cuesta, pero no para que nosotros ahora, ¿verdad? Yo podría decir, cuando yo era chico me abusó tal y empiezo a querer sacar ahora. No es para eso esta charla, sino justamente para que hoy podamos ver lo que hoy está pasando y poder ayudar a estos niños, a estos adolescentes a salir de ese lugar de dolor, ¿verdad? Que está destruyendo no solamente su vida, sino su futuro, porque el abuso sexual, todos los abusos sexuales, aún el sin contacto, dañan y trae consecuencias en las personas y en los niños. Seguimos. Acá en Casilda lo que nosotros, si alguien tiene otra información, directamente la denuncia se hace en la jefatura. Es la denuncia, pero en cada lugar, en cada provincia hay un protocolo, cada provincia armado para ir específicamente. Si estamos en Rosario, la denuncia se hace en el área de mujeres, específicamente en el área de mujeres. Pero acá lo hacemos, pero la denuncia la tenemos que dejar asentada. Bueno, yo ahí puse como obligaciones de la escuela, pero obligaciones de la familia, obligaciones de la iglesia, estar, no simplemente porque saben que muchos chicos que han salido del abuso, o mejor dicho, han podido escapar de esa situación, se enojaron o se lastimaron o empezaron a rebelarse contra aquel que lo ayudó en un momento porque el Estado no respondió, porque las cosas no salen. Entonces en eso tenemos que ser cuidadosos, de estar acompañando. No es simplemente, bueno, hago la denuncia y me lavo las manos y arreglátela. Sino que es todo, como iglesia tenemos que fomentar, formar, es un trabajo que tenemos que pensar como equipo, como iglesia, de cómo acompañar, ¿verdad?, todo este proceso para que las personas nunca queden sin resguardo. Que no digamos, bueno, porque hay gente que piensa que es mejor mantenerlo en secreto. Es decir, si yo denuncio, pierdo el matrimonio. Si yo denuncio, ¿verdad?, me quedo sin mi casa. Si yo denuncio, hago pelear a mi hijo con mi abuelo porque es mi abuelo que abusó, es mi tío. Entonces la gente pone en peso esas cuestiones. Entonces cuando nosotros no hicimos un camino correcto y no aconsejamos y no les mostramos que realmente es importante ser libre de eso, la persona luego se levanta contra vos y está diciendo, me rompiste mi matrimonio, me rompiste esto. Y somos, al final, en vez de ayudarnos, terminamos siendo los enemigos de ese proceso en ayudar a la víctima. Bien, seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. La otra. Siempre los niños van a decir la verdad en lo que tiene que ver con la sexualidad. Hay una particularidad demostrada, esto científicamente. Cuando un niño te cuenta algo, cuando se abre y te cuenta como maestra de la escuela dominical, como pastor, como líder, como maestro de célula, cuando alguien te cuenta algo que tiene que ver con su sexualidad, siempre le tenés que creer. Nunca dudes de eso. Sí, los chicos pueden mentir en muchos otros aspectos, pero en lo que tiene que ver con la sexualidad no mienten. No mienten. Eso es algo que está demostrado, que los chicos no van a hablar. Es decir, no van a venir a decir, me tocó la maestra, me tocó y le va a salir de la nada, sino que cuando ellos, el día que vos no le creas o que vos no consideres, en ese momento estás apagando la oportunidad de poder ayudarlo. Siempre le tenés que escuchar, siempre le tenés que creer, porque eso es fundamental para poder avanzar. Siempre tenés que estar, como iglesia nosotros tenemos que contener, ¿sí? Tenemos herramientas como iglesia que el sistema no tiene. Lo glorioso de ser cristiano, de tener a Cristo, es que nosotros podemos trabajar para la restauración de esas generaciones. Amén.
que nosotros sabemos que allí, ¿verdad?, no hay nada de la cual la palabra de Dios que portamos no pueda hacer, que Dios sana. A veces, como decía, esa restauración es inmediata. No sé por qué Dios a veces alguno hace así y nunca más, pero a otras veces tiene que ver porque hay gente que ni sabemos que ha sido abusado por años, y que todo ese proceso, ¿verdad?, tiene que ahora sanar en su forma de ver, en su forma de comprender la vida, y toda una restauración, y es necesario contener siempre, cuidarlos. Es decir, lo que nosotros tenemos que lograr en el protocolo, parte del protocolo es lograr que la víctima no esté más con el victimario. Eso tiene que ser una meta para nosotros cuando descubrimos un abuso. Es decir, Dios nos tiene que dar la sabiduría y la estrategia para lograr que, es decir, yo no puedo descansar tranquilo sabiendo que si viene un niño, un adolescente que me contó y que va a volver a la casa y va a volver a ser abusado, yo no puedo estar tranquilo con respecto a eso. Si algo tengo que intervenir, algo tengo que hacer. Yo creo que, como se me ocurre, pensando en voz alta, como cuerpo pastoral podemos unir diferentes profesionales, médicos, abogados, una mesa interdisciplinaria para ver estos casos particulares, para intervenir como iglesia, de tal manera que nosotros tengamos herramientas desde todas las áreas para acompañar el proceso y ayudarlo. Porque lo tenemos que ver con función de cuerpo, porque no lo podemos solamente ver, ¿verdad?, desde nuestra individualidad, sino que tenemos que ser como iglesia una para estos casos que cada vez va en aumento, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar, yo no sé si tenemos psicólogos cristianos en Casilda. Bueno, abogados nosotros tenemos en la iglesia, probablemente haya más abogados en sus congregaciones, algún médico que pueda acompañarnos. Allá tenemos enfermera, y que se formen 2 o 3 preventores de salud, otra gente que diga yo quiero sumarme a ese equipo y armar un equipo interdisciplinario que pueda acompañar justamente estos casos particulares que los tenemos que preparar para los días que vienen, porque esto es algo de lo que la gente se va a acercar a nuestra congregación y tenemos que dar respuesta, porque si el Estado no da respuesta, nosotros podemos sí darlas frente a estas situaciones, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, tenemos que hablar de esto, de poder buscar a gente que nos ayude y hablar, no guardarnos lo que estamos viviendo, sino poder compartirlo. Seguimos. Eso es en cuanto al abuso sexual infantil. Y en cuanto a la identidad de género, que es tan común también como el abuso, lamentablemente, que se da, yo lo que decía antes, la siguiente, tenemos que basarlo en la ley de identidad de género. La siguiente, que es la ley 26.743. Esto nos tiene que quedar bien claro a nosotros porque podemos llegar a actuar no por ignorancia, sino aún consciente, podemos llegar a ser una iglesia que discrimina. Nosotros cuando no sabemos cómo actuar, por ahí nosotros en nuestra forma de ser terminamos, ¿verdad?, haciendo que las personas que han decidido por una identidad de la cual obvio que no estamos de acuerdo, terminen justamente rechazando a Dios y rechazando a la iglesia. Y nunca puede pasar eso nosotros porque la iglesia nunca fue llamada a discriminar, a rechazar, sino a amar. Entonces, la forma para poder restaurar a una persona siempre, ¿verdad?, va a ser el amor. Desde ahí, desde la puerta para restaurar cualquier circunstancia es el amor. Es decir, yo tengo, como les dije, en las 2 escuelas que tengo acá en Casilda, tengo alumnos homosexuales, lesbianas, han cambiado su identidad. De hecho, como profesor, un montón de veces los defendí, porque los han discriminado delante mío por su identidad. Entonces yo dije, tenemos que respetar, porque no lo digo porque la ley lo dice, porque como cristiano soy el primero, ¿verdad? Antes de que sea cualquier ley de antidiscriminación, ¿verdad? Nosotros fuimos los primeros en poder amar sobre cualquier circunstancia y no discriminar a nadie. Nosotros no hacemos acepción de personas como Dios nunca lo hizo por nosotros. Él siempre lo amó. Entonces, van a comenzar a llegar a nuestras congregaciones quizás parejas homosexuales, lesbianas, travesti. Imagínense que en algún tiempo se sentará al lado suyo una persona que está vestida de mujer o viceversa. ¿Qué vamos a hacer? Siempre, con el amor de Dios, vamos a hacer lo mismo que haríamos con cualquier persona.
Si le tenemos que abrazar, le abrazamos. Si le tenemos que bendecir, le bendecimos. Le soltamos una palabra de Dios. No atacarlos así de una y tocar el tema directamente el primer día o así, porque eso lo que va a hacer es que la persona, ¿verdad?, se sienta atacada, ¿verdad?, y te discrimine. Eso puede pasar, que venga alguien así a la iglesia por primera vez, pero puede pasar también que, como yo les decía, que suceda que vengan sobrinos, nietos, hijos. Inclusive estamos viendo parejas de la iglesia, matrimonios que han comenzado a perder su identidad. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es amar. No hay condicionalidad bíblicamente para cambiar esto. La religiosidad ha hecho que muchos papás, porque en algunos lugares me dicen, mi hijo no quiere ser cristiano, no quiere hacer las cosas bien, y lo echan de la casa, lo sacan, lo expulsan. Usted no deja de ser hijo de Dios por causa de los errores. Los hijos no dejan de ser hijos por las decisiones que tomen, son hijos siempre. Entonces, el amor debe ser siempre la puerta para poder... Es decir, sigamos orando, sigamos confesando, sigamos enseñando, sigamos creyendo, y un día todas nuestras generaciones se va a cumplir la palabra que Dios habló sobre nuestra vida, que serán salvos porque creemos que ninguno se va a perder. No sé usted, pero estamos viviendo en una palabra de la cual todas nuestras generaciones serán salvas. Pero que ellos cuando vuelvan no tengan que decir de nosotros, papá y mamá me rechazaron cuando yo los más lo necesitaba. Cuando Gabriela nos contaba de la situación, de por qué ella era parte del colectivo LGTBI, en realidad ella no tuvo en casa, ¿verdad?, el abrazo de los padres, no tuvo en casa justamente y odiaba a su papá por todo esto. Que eso no nos pase a nosotros nunca, que eso nunca nos pase, que seamos siempre padres que abrazan, que perdonan, que enseñan. Si es cristiano, si está entre nosotros, si son hijos de los nuestros, nosotros tenemos muchísimas más herramientas, porque para nosotros, ¿qué es el género? Bíblicamente es un pecado, sigue siendo para nosotros un pecado. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios constituyó, Génesis 1:27, varón y hembra, Dios lo creó, ¿verdad? Entonces, cualquier decisión contraria a esto para Dios es un pecado, pero nunca para nosotros será una herramienta para discriminar, sino para enseñar. Si son tus hijos, no, hijo, bien claro, hijo. La maestra puede decir cualquier cosa, esto puede decir cualquier cosa, pero Dios dice que te hizo mujer o te hizo varón, no hay otra. Bíblicamente tenemos, si son hijos, usted tiene que ir claro con la palabra. Sepa que en estos ambientes cristianos, en un ambiente cristiano, nosotros estamos resguardados por el derecho de culto. Es decir, no es lo mismo que yo salga a la escuela y allá quiera decirle al chico que tiene una identidad de género, decirle, vos tenés que ser varón, no tenés que ser mujer. En ese lugar yo estoy incumpliendo con una ley y puedo entrar en problemas. Pero en este ambiente, sí, porque algunos maestros de escuela americana me dicen, pero vienen gente que no son cristianos a la iglesia. Vienen chicos que no son cristianos y vienen con identidades. Si están viniendo a un ambiente cristiano, el ambiente cristiano comparte la palabra. En este ambiente usted tiene todas las herramientas para hablar conforme a la palabra. Cuando usted sale afuera, usted tiene que tratar, no por miedo a sanción y por los demás, sino porque usted tiene que ser respetuoso de verdad de todas las personas. Insisto, va a pasar situaciones donde te encuentres cada vez más con personas que han tenido o que tienen una identidad diferente, siempre lo respetás y siempre, ¿verdad?, le mostrás las mismas cualidades que cualquiera de otras personas. El saber perdonar. Solo puse esta palabra porque es algo que veo en muchos papás en el país que me dicen, estoy enojadísimo con mi hijo, con mi hija, porque me falló la enseñanza que yo le di. Me falló en esto. Yo le dije en el tema de la identidad, pero por ejemplo en el tema de no guardarse para el matrimonio. Todo papá cristiano desea que sus hijos se guarden para el matrimonio, que sus hijos se casen bien, ¿verdad? Que puedan, todo, pero si en algún momento esos fallan, siempre nosotros debemos aprender a perdonarlos, como un padre, como ese padre del hijo pródigo que lo esperaba con los brazos abiertos, no como el padre que reprocha, que le grita, que le maltrata por causa de sus errores. La única forma de restaurar una generación y de poder preservarlos es, ¿verdad?, siempre mostrar el amor de Dios a pesar, es decir, el poder perdonar a nuestros hijos. Eso yo creo que debe ser
un factor fundamental para restaurar una familia, el perdón continuo con nuestros hijos y de ellos hacia nosotros. Y por supuesto acompañar en el proceso. Como yo le decía, a veces Dios lo hace de un día para el otro, a veces hay gente que llega vestido de mujer y al otro día es tremendo hombre de Dios, pero a veces simplemente hay un proceso. A veces hay recaídas, hay gente que vos decís, la viste bien, y después de un tiempo, bueno, hay un proceso que vamos a acompañar. Como iglesia no vamos a juzgar, como iglesia vamos a acompañar, dale para adelante, vos podés. Me dice una chica de San Nicolás, mujer de la iglesia, me dice, hace un tiempo atrás que me empezaron a gustar las mujeres, me dice, y no puedo, ¿verdad? He intentado todo, ya renuncié, porque nosotros ya tenemos todo un procedimiento religioso. Tenés que renunciar, tenés que pedir perdón, tenés que ver en qué momento, lo llevamos al momento oportuno donde tuviste una experiencia para volver ahí. Pasamos por los encuentros, triple encuentro, qué sé yo, y la persona dice, lo hice todo ya, todo lo que me dijeron, pero me siguen gustando las mujeres. Y, ¿verdad? Entonces cada caso es muy particular, pero en este caso el Espíritu Santo me mostraba, porque hay algo que tenemos una herramienta que todo profesional muchas veces no tiene, que es la guía del Espíritu Santo en nosotros para poder orientarlo y guiarlo. Yo decía que ella ya había hecho la renuncia, ya había empezado, por un tiempo estaba bien, pero después recaía, se confundía con las hermanas de la iglesia, me decía. De repente no podía tener amistades porque se confundía. Entonces, una cosa es la cuestión espiritual, otra cosa a veces es la cuestión física, la cuestión emocional. A veces Dios, insisto, cambia de un día para el otro, pero a veces es todo volver para atrás los hábitos biológicos, psicológicos. Es decir, la atracción sexual o la fuerza de la atracción sexual de un homosexual o lesbiana es la misma fuerza que la atracción sexual de un heterosexual. Es decir, yo como varón tengo que ser fiel a mi esposa, tengo que, ¿verdad?, cuidarme de no mirar lo que no tengo que ver, tengo que cuidar a mi matrimonio, tengo que, ¿verdad?, no hacer cosas que no tengo que ir, porque mi lucha es la misma que cualquier otra persona que quizás se considera homosexual, se considera lesbiana, pero lo que cambia es el objeto de deseo. Entonces, así como yo me esfuerzo para ser fiel a mi esposa, a ella tendrá que esforzarse esta chica para ser, ¿verdad?, fiel a lo que cree, a sus convicciones y poder buscar al Señor, es decir, ir sacándose esos hábitos que un día comenzó a tener, comportamientos, amistades, ¿verdad? A lo mejor frecuentaba ciertos ambientes, todo eso tiene que ir cambiando hasta volver a ser la persona que Dios planificó para su vida. Cada caso es muy particular y es muy importante como iglesia nos preparemos. Insisto, imagínense que recién comenzamos con el mundo de la ideología de género. Usted piensa que esto está... No, recién comenzamos. Piense que de acá a 10 años su iglesia, sus iglesias y las mías, va a estar rodeada de gente que viene con toda esta ideología a nuestros cultos. Son los que Dios nos entregó para restaurar, para llevar a Cristo, y ahí tenemos que estar preparados para los tiempos que vienen. Creo, a ver, seguimos. ¿Es la última? ¿Es la última? Es la última. Bien, 10 minutitos de preguntas y respuestas. ¿Se anotaron algunas preguntas y respuestas específicas sobre todo lo que trabajamos, los 3 talleres? ¿Tienen alguna consulta en particular? Es la oportunidad. Hable ahora o calle para siempre, dice el dicho. Siempre hay preguntas sobre este tema y es importante porque tu pregunta puede ser la pregunta que otro no se va a animar a decir. Allá, sí. Gracias. Buenas tardes. Le quiero hacer una preguntita. Hay una niña de 13 años donde ella está concurriendo a la iglesia y es muy cerrada. Esa niña... ¿Cuántos años tiene? 13. 13. No habla. Usted la habla, ella no habla. Siempre está la cabeza agacha. Y yo estoy orando y un grupo está orando. Y hasta que me acerqué hace muy poco y le digo, mira, si vos confías o querés hablar o contarme algo, contá conmigo. Solo logré que me mirara. Me miró, pero no contesta. Está en la misma situación hace varios años. Entonces, con todo esto que Dios me enseñó a través de usted y todas estas cosas,
me viene a la mente esa joven, esa niña. Y son indicadores de, ¿verdad? Esos indicadores que mostramos en este PowerPoint se sacaron de las evidencias de casos de abuso. Es decir, probablemente pueda haber situaciones así que hay que lograr con estrategias, si usted llega a los padres y poder hablarle y poder encontrar, digamos, la raíz de esta situación. No es común, digamos, en un adolescente el comportamiento. ¿Alguno más? Aunque acá en Casilda, por ejemplo, no tenemos. Acá en Casilda no tenemos un equipo multidisciplinario, pero existe en Rosario, por ejemplo, tendríamos la posibilidad, si en el caso que nos encontráramos con alguna situación, para encontrar dirección, consejo, para guiarnos cómo llevar adelante el caso. Sí, hay localidades, pastor, que están más organizadas, no Rosario justamente, pero hay localidades en el país que están mucho más organizadas y hay provincias que tienen un protocolo más armado y tienen toda la estructura más armada. Porque hablando del punto de vista terrenal, es más estatal, digamos, la situación. No es una cuestión que se puede resolver de manera... Entonces, como la provincia de Santa Fe está en un caos político en muchos aspectos, inseguridad, salud, educación, esto no es ajeno a eso. Entonces, la verdad que Santa Fe está complicadísimo con esta cuestión. De hecho, ayer di la charla en la iglesia del pastor y diputado Walter Gione y ellos me decían, bueno, que ellos que son los que están en adentro, que conocen particularidad, nos dice que lamentablemente la ciudad de Rosario en particular, no sé si te conviene denunciar o no denunciar. Es decir, que no sabes si es mejor que el pibe lo sigan abusando, violando o sacarlo de ahí. Es terrible esto, lo que estamos hablando. Claro, porque como vos decís, no se trata de algo que podemos manejar nosotros, es estatal, y justamente la pregunta apunta a eso, ¿no? ¿Qué es lo mejor y de qué manera hacerlo para no generar un problema mayor? Vos lo dijiste, sí. El remedio termina siendo peor que la enfermedad. Lo que muestra Casilda, por lo menos es lo que conocemos hasta ahora, que los últimos casos de abusos que se dieron, que son público conocimientos a todos, hubo un buen procedimiento del tema. Entonces deja justamente, nos hace hablar de esto, que hay localidades. Casilda está medianamente organizada, como los pueblos chicos. Entonces acá sí encontramos, porque hay jueces, fiscales, digamos, que van dándonos una mano de manera correcta. En Fuentes, cuando hay situaciones de abuso a veces, inclusive han pedido, como acá también, han pedido familias que puedan cuidarlos por un tiempo. Digamos que en ciudades como la nuestra tenemos un poco más de garantía que el Estado está presente. Acá en Casilda lo tenemos. Pero bueno, el problema está en otro lado. Yo creo digamos, hoy en Casilda sí podemos denunciarlo y que sí puede encaminarse. Lo que pasa que el Estado nunca va a tener las herramientas que tiene la Iglesia para restaurar. Entonces, No, claro, no, eso es otra cosa, porque, a ver, pienso, sin demasiado conocimiento, que hacerlo de una manera incorrecta hasta me puede perjudicar, involucrar o, digamos, ser contraproducente, no solamente para la víctima, para mí, si lo hago yo o lo hace la congregación. O sea, tener, digamos, conocimiento de cómo llevar los pasos correctos para hacerlo claro. bien. Bien, por eso está el protocolo que se envió desde Asiera, pero y cada caso es muy particular y hay que estudiarlo de manera particular. Pero, es decir, la opción de no denunciar no debería ser una opción, vale la redundancia. Hay que ver cómo lo hacemos, pero la opción de no denunciar, porque nosotros no podemos pesar los males y decir este es el menos mal, dejando que sigan abusando, violando a una persona. Sí, eso sí lo tenemos que hacer, tenemos que buscar que no se... Es decir, si el otro caso, el de caso, por ejemplo, y a mí me violaron cuando era chico, y no sé si te conviene en este momento sacarlo y hacer todo el lío, como hoy. Vieron que hoy la farándula me violó cuando tenía tal cosa y se arme... No, estamos hablando de que casos particulares. Están en la escuela dominical. Un chico viene y te dice, me abusó mi papá, me abusó mi mamá, me abusó esto acá. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar.
No podemos no actuar, tenemos que actuar. Porque sí, esto no es una cuestión legal, no quiero quedar bien con el Estado, que no es una cuestión. Es una cuestión, una responsabilidad espiritual ante Dios, primeramente, y después, ¿verdad?, está esa víctima. Por algo nos enteramos, algo hay que hacer. Cada obrero, cada miembro de la congregación hablará con su pastor porque se da en el marco de la iglesia, nadie hace algo de manera aislada, no salga corriendo de acá, vaya a denunciar porque nos metemos todo el lío. Hable con su pastor y busquen la mejor manera de poder. Nosotros como asociación, pastor, lo que hacemos es vincular, si quieren, generar los contactos con vínculos para saber de qué manera podemos hacerlo, nos ofrecemos como asociación. Para el caso particular podemos... Pero está bueno también el armado de esta mesa interdisciplinaria, sería buenísimo. Eso estaría buenísimo. Que ya lo tienen alguno, por ahí les puedo pasar alguno también. ¿Alguno más? Última pregunta, si no ya terminamos, vamos a orar. Bueno, vamos a ponernos de pie, ¿le parece? Vamos a orar, pero antes de orar me gustaría que aquellos que sientan en su corazón bendecir la vida de Adrián. Adrián vino voluntariamente, no nos pidió nada, absolutamente nada. Están los materiales, los que les recomiendo que pueda adquirirlo, pero junto con los pastores de la ciudad dijimos que al finalizar pudiéramos hacer una ofrenda. No pensé que se iban a ir tanta gente, pero la idea es poder bendecirlo. Vuelvo a reiterar, no nos pidió absolutamente nada, pero queremos hacerlo para honrar todo lo que él hace, porque la verdad es que para nosotros es una bendición y él recorre todo el país y aún fuera del país, y es nuestro, es de Casilda, ¿sí? Es nuestro vecino, es nuestro hermano de la iglesia local, ¿sí? Vieron que la palabra habla mucho de la iglesia de cada ciudad. Bueno, él es de nuestra iglesia, así que me gustaría que aquellos que puedan hacerlo, ¿sí?, lo hagan. Obviamente nadie está comprometido para hacerlo, pero si quiere hacerlo, puede hacerlo y yo creo que va a ser de bendición, ¿sí? Oramos y después, si quiere, puede ofrendar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Porque, papá, yo creo que tu Espíritu Santo nos está adelantando en los tiempos, nos está preparando para los días que vienen. Gracias, Padre Celestial, por las familias que se han convocado en este ambiente. Te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda activar en nosotros, Señor, esa paternidad de tal manera, Padre, que, Señor, nos sentamos comprometidos con la causa y que podamos ser preservadores de una generación. Señor, bendigo a todos los presentes, a los que estuvieron en esta jornada, para que, Padre Celestial, cada herramienta que se ha confiado pueda ser, Señor, aprendida y pueda ser instrumento para guardar y preservar a los hijos. Aprovechamos este ambiente para soltar palabra de bien sobre nuestras generaciones. Señor, declaramos, Señor Padre, que no faltará promesa sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Declaramos que ninguno se perderá, que el sistema no podrá tocar a la generación que ha sido llamada para un propósito eterno. Reprendemos toda obra de las tinieblas, toda oscuridad, toda ideología, todo aquello que se levante contra las generaciones. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, declaramos que no tienen autoridad, potestad para acercarse siquiera, Señor, a los que tú nos has confiado. Y declaramos que se encienden nuestros hijos en entendimiento, en sabiduría, en gracia, en autoridad para saber posicionarse, Señor, en todos los lugares, Señor. Padre Celestial, no solo nuestros hijos serán preservados, sino que ellos serán esa generación que restaure las sendas antiguas, que restaure, Padre Celestial, Señor, esos caminos, Señor, para andar, que restaure los ambientes, Señor. Declaramos que nuestras generaciones, Señor, son aquellas que serán formadas para los días que vienen y que ocuparán lugares, Señor, estratégicos en la sociedad, en la educación, en la política, en seguridad, en la salud, en todos los ámbitos, para gobernar y Señor, y desde ese lugar alumbrar con la luz de tu palabra. Te damos gloria en este día, te damos honra y alabanza. Te reconocemos, Señor, en ti, en todo esto, confiado de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo sobre nuestra vida. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.
Ore por nosotros.